Veamos algunos ejemplos de ejercicios para afianzar los conocimientos del primer curso de ajedrez. El juego de los peones. Recordemos el movimiento de los peones. Al comenzar una partida, los peones blancos ocupan toda la fila 2 del tablero y los peones negros la fila 7. Los peones solamente pueden moverse hacia el borde opuesto más alejado de su lugar de origen, atravesando casi todo el tablero. Su meta es el borde opuesto. Se moverán hacia su meta a lo largo de la columna en la que estaba situada su casilla de origen. No pueden retroceder ni saltar obstáculos. Si se les presenta la ocasión de efectuar alguna captura, la podrán hacer en diagonal hacia adelante, lo que les fuerza a cambiar de columna, cambio que de no ser por la captura, les sería imposible lograr. Esto hace que los peones puedan ser fácilmente bloqueados, pues al no poder saltar, ni retroceder, ni modificar su dirección, salvo al capturar, cualquier pieza o peón que se sitúe frente a ellos en su misma columna, les impedirá el paso. Los peones solamente pueden avanzar una casilla, excepto en la movida en que abandonan su casilla de origen, ocasión en la que depende de lo que le convenga, pueden avanzar una o dos casillas. Hay en el ajedrez dos movidas especiales que son exclusivas de los peones: la captura al paso y la promoción. La captura al paso es un invento tardío en la historia del juego. Nació junto con el ajedrez moderno, hacia el final del siglo XV, y quedó establecida cuando se fijó definitivamente la regla del movimiento de los peones que les permitía avanzar dos casillas al salir de su lugar de origen. Resultaba necesario que los peones que estuvieran ya avanzados en su camino pudieran impedir que los peones adversarios, que salieran de su casilla de origen, avanzando dos casillas, les tomaran el pelo y se burlaran de ellos. En la posición del diagrama, el peón blanco ha salido de su casilla original avanzando dos casillas, y el peón negro lo ve pasar a su lado. Si la captura al paso no existiera, el peón blanco se habría burlado de su adversario impunemente, evadiendo su presencia. Pero la posibilidad de la captura al paso permite al peón negro capturar a su adversario como si hubiera avanzado solamente una casilla. Al terminar el proceso de la captura al paso, el peón blanco ha sido eliminado y solo queda el peón negro en el tablero. La única limitación es que la captura al paso tiene que hacerse tan pronto como se presente la posibilidad, pues de no hacerse inmediatamente, no se podrá hacer después. Esta es la única ocasión en el juego del ajedrez en la cual una unidad captura a la otra sin tener que quedar ocupando la casilla de la unidad capturada. Veamos ahora la movida especial que solo los peones pueden realizar: la promoción. La promoción es como un premio que se concede al peón que sobrevive en su viaje a través del tablero. Existe desde la más remota antigüedad del juego y su padre fue seguramente el sentido común. Si el peón no puede caminar de lado ni para atrás y solo puede capturar hacia adelante y en diagonal, al llegar a su meta quedaría totalmente inmóvil e inútil. Así que desde siempre, al llegar a su meta final, ha podido y tenido que ser promocionado. Antiguamente era promovido exclusivamente a visir, que era el antecesor de nuestra moderna dama, lo que resultaba un pobre premio porque el visir era una unidad muy débil por su poca movilidad. En la actualidad puede promoverse incondicionalmente a cualquier tipo de pieza: dama, torre, alfil o caballo. Recordemos que los peones no son piezas en el juego de ajedrez, y el rey tampoco lo es. No importa que el jugador cuyo peón es promovido tenga aún sobre el tablero todas sus piezas originales. Puede tener dos o más damas,
o 3 o más de cualquiera de las otras piezas. Debido a que la dama es la más poderosa de las piezas y a que pertenece a la realeza, es común que a la movida de promoción se le llame vulgarmente coronación, pues casi siempre se promueve el peón a dama. Pero es un término impreciso, pues ni la torre, ni el alfil, ni el caballo usan corona, y en muchas ocasiones la promoción del peón a convertirse en dama resulta inconveniente. El nombre correcto de tal movida es promoción, y ese es el término que se emplea en la literatura ajedrecística seria. Así pues, cuando un peón llega a su meta final, a su casilla de promoción, se promueve a la pieza que se desee incondicionalmente. La pieza escogida, como producto de la promoción, ocupará la casilla de promoción y su presencia tiene efectos inmediatos. Hagamos un resumen del movimiento de los peones. 1. Se mueven solo hacia adelante, siempre a lo largo de la columna en que estén. 2. Al salir de su casilla inicial, podrán avanzar una o dos casillas, a su elección. 3. En las movidas siguientes, solo pueden avanzar de una en una casilla. Capturan avanzando una casilla en diagonal. 5. Pueden capturar al paso, tan pronto como un peón adversario, que avance dos casillas, quede a su lado en una columna contigua. Y 6. Al llegar a su casilla de promoción, se cambia por cualquier otra pieza, dama, torre, alfil o caballo. Es conveniente conocer el vocabulario empleado para describir ciertas circunstancias de los peones que se relacionan con su posición relativa en el tablero. Peón aislado es aquel que no tiene peones amigos en las columnas contiguas. Peones doblados son los peones amigos que están en la misma columna. Una isla de peones son los conjuntos de peones amigos separados entre sí por columnas vacías, en las que no hay peones amigos. Peones ligados son dos peones amigos en posición en que uno defiende al otro. Cadena de peones. Una serie de 3 o más peones que sin interrupción ocupan casillas en una misma diagonal. Peón pasado. Es el peón que ya no puede ser atacado por peones adversarios en su avance hacia su casilla de promoción. Peón semipasado. El peón que en el trayecto hacia su meta podría encontrar algún peón adversario en solo uno de sus lados del camino. Peón atrasado. Es aquel que por su posición más atrasada no puede ser defendido por un peón amigo. Peón adelantado es el que sin estar ligado ha pasado al campo adversario. Peón bloqueado es el que no puede avanzar. Ahora veamos algunos ejercicios para afianzar el conocimiento del movimiento de los peones. Los peones forman de muchas maneras el esqueleto del ejército, y debido a que los principiantes suele pasarles desapercibida su importancia, nuestras primeras partidas serán solo con los peones. Como ejercicios en clase, el que llamaremos el juego de los peones es de gran importancia, porque 1. Ayuda a que los niños aprendan los movimientos de los peones en forma práctica y divertida. 2. Les permite empezar a experimentar qué y cómo son las movidas del ajedrez. 3. A comprender los conceptos básicos de desarrollo, dominio, ataque, amenaza, defensa, tiempo. 4. Les da la oportunidad de jugar mientras aprenden. Practica las reglas de cortesía, el sistema de anotación, los inicia en el hábito de anotar sus acciones para analizarlas y reflexionar sobre ellas posteriormente para sacar enseñanzas de esas experiencias. Detectar sus deficiencias
para trabajar en corregirlas y echar las bases de lo que andando el tiempo será para ellos la base de todo trabajo intelectual en cualquier ámbito del saber. 5. A los maestros les sirve de vehículo para que enseñen a los niños y los ejerciten en los movimientos de las otras unidades del ajedrez, y les brinda la oportunidad para que insistan constantemente a los niños a que practiquen y desarrollen sus habilidades mentales y socioafectivas, adquieran los hábitos de anotar, analizar, reflexionar, forjar planes de acción, tomar personalmente decisiones y ejecutarlas, recibiendo de su acción retroalimentación inmediata que permitirá aprender a perder y a ganar. Estas son algunas directrices para el juego de los peones. 1. Agrupe a los alumnos por pares. Pídales a cada pareja colocar un tablero de ajedrez entre ellos y los peones en sus casillas correspondientes al inicio de una partida. Supervise esta colocación del tablero. Recuerde, casilla blanca a la derecha de los jugadores. Y la posición de los peones. Los peones blancos en la fila 2 y los peones negros en la fila 7. 2. Enseñe a los alumnos la manera tradicional en el ajedrez de decidir quién habrá de conducir los trebejos blancos y quién los negros. A. Uno de los jugadores toma en cada mano un peón de diferente color. B. Ocultando sus manos de la vista del adversario, los intercambia entre sus manos como prefiera y después, con los puños cerrados de modo que impidan ver el color del peón escondido, los ofrece al adversario para que escoja uno de ellos. Y C. El jugador al que le haya correspondido escoger jugará con los trebejos del color del peón que haya encontrado en el puño que seleccionó. 3. Pida a sus alumnos que sorteen entre sí qué color le corresponde a cada uno. El blanco hará siempre el primer movimiento. 4. Antes de iniciar la partida, pídales que saluden a su adversario con un apretón de manos en señal de respeto y amistad. 5. El ganador de la partida será aquel que primero logre hacer llegar a alguno de sus peones al borde opuesto del tablero, es decir, que logre promoverlo. Si ambos lograran promover un peón en el mismo turno, la partida sería tablas, o sea, empatada. ¡6! En este juego de los peones, si alguno de los jugadores llegara a una posición en la que no le sea posible hacer en su turno alguna movida legal, es decir, si queda ahogado, la partida se declara empatada por ahogo. Pero, si su oponente aún pudiera hacer alguna movida legal, éste ganará la partida. Conviene que empiecen a jugar este ejercicio con solo 3 o 5 peones por bando, colocados unidos entre sí, frente a frente en las filas correspondientes a su posición inicial. Después, colocados los 3 o 5 de cada bando, los de un bando unidos, ocupando las casillas centrales, y los del bando contrario separados una casilla entre sí, con el peón central frente al peón central del bando opuesto. Se puede ir variando y complicando el juego a criterio del maestro, manteniendo siempre la igualdad de fuerzas entre los contendientes. Siempre se jugarán 2 partidas en las mismas condiciones por cada pareja de contendientes con los colores alternados. Algunas sugerencias finales. Celebre siempre el esfuerzo de quienes ganen y las buenas ideas que se presenten en los niños en los análisis, pero no hay que dar primacía al triunfo por sí mismo, y tampoco organicen competencias más o menos formales que terminen con la designación de un campeón. Deberá buscarse la posibilidad de que todos refuercen su autoestima y no correr el riesgo de exacerbar el ego de nadie en particular.